Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos de esta manera para meditar en la palabra de Dios y para buscar al Señor a través de la oración. Vamos en esta noche, amados hermanos, a orar, empezando nuestra reunión de esta noche. Oremos, hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos delante de tu bendita presencia, agradeciéndote, Señor, por el privilegio de tener que conversar contigo a través de la oración. Tú nos enseñas, Señor, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Te agradecemos, bendito Dios, por permitirnos tener comunión contigo, tener comunión entre hermanos, y al mismo tiempo, bendito Dios, pedirte que tú nos instruyas a través de tu santa palabra. Queremos conocerte cada día, bendito Dios, y cómo te conocemos a través de tu palabra. Sabemos cómo piensas, cómo nos amas, cómo nos guías día tras día. Bendito Dios, gracias. Te damos también por nuestras familias. Gracias por la iglesia. Únenos cada día. Que nuestra fe se cimiente, amado Dios, y que echemos raíces profundas, amado Señor. Bendito Dios, bendice a todos mis hermanos, a todos los que nos reunimos en la iglesia, amado Dios, bendícelo, Padre Santo. Dios Todopoderoso, te agradezco por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Bendito Dios, perdónanos también nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdónanos, bendito Dios, lávanos con tu sangre preciosa. Oramos también por nuestro país, bendito Dios, bendice nuestro Perú. Amado Dios, armonía entre nuestras autoridades, Padre, guiando, Señor, los destinos de nuestra patria. Bendito Dios, bendice al presidente que tú has puesto, Señor, en nuestra nación. Bendice nuestras autoridades, amado Dios. Que haya paz, armonía, por el bien de nuestros pueblos. Amado Dios, que tu obra crezca, que tu palabra se predique. La unción de tu Santo Espíritu, cuánto anhelamos en estos tiempos difíciles, amado Dios. Ayúdanos, Padre, a serte fieles todos los días de nuestra vida, bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro mensaje de la semana pasada, cuando a Pablo y a Bernabé los apedrean en Listra. Dios les libró de Antioquía, que también los iban a apedrear. Dios libró de Iconio, pero en Listra, amados hermanos, el apóstol Pablo fue apedreado al punto de que por poco lo matan. Entonces, amados hermanos, lo vemos aquí al apóstol Pablo. Lo sacaron afuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Todos los hermanos que habían escuchado el mensaje por los labios del apóstol Pablo lo rodearon al cuerpo inerte del apóstol Pablo. Ahí también estaba Timoteo. Y de repente, amados hermanos, el apóstol Pablo se levanta, se sacude el polvo y empieza a caminar, a entrar nuevamente a la ciudad juntamente con Bernabé. Y es ahí cuando Timoteo dice: la vida cristiana es una vida llena de pruebas, llena de sinsabores. Tal vez Timoteo tomaría la opción que tomó Juan Marcos de regresarse y evitarse tantos problemas. Pero no, amados hermanos. Timoteo, una de sus características de él como persona, que él era fiel. Él admiraba muchísimo al apóstol Pablo. Él se había convertido ya, se había entregado a Jesucristo por las prédicas del apóstol Pablo. Él admiraba, si se quiere decir, al apóstol Pablo y lo respetaba muchísimo, tanto que lo consideraba como su padre espiritual. Y entonces pues llega el momento en que el apóstol Pablo y Bernabé se tenían que marchar y continuar con sus viajes misioneros, llevando el mensaje de Jesucristo. Y toda despedida, amados hermanos, siempre es muy triste. Todas las despedidas son tristes, y esta también iba a ser una despedida muy triste. Bueno, pues el apóstol Pablo dijo que iba a regresar. Él se iba, decía: me voy, pero voy a tener que regresar, porque recuerden que él está estableciendo iglesias. Ya estableció una iglesia en Iconio, en Antioquía y ahora en Listra. Y la obra, hermanos, avanzaba. Él puso ahí
a personas nuevas que no conocían mucho de esta doctrina de la fe en Jesucristo. Pero sin embargo el apóstol Pablo dejó a personas encargadas, que serían las que se encargarían de enseñar a los que se seguían añadiendo, amados hermanos. Miren, leemos en la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Están hablando ellos que ellos ya fueron a la ciudad de Derbe, también predicando el evangelio. Y ahora dicen, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ganaban muchos adeptos, si se quiere decir, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y ahí pues en Iconio y en Antioquía y en Listra no fueron, amados, no se saben todas las cosas que sucedió. Les apedrearon, pero sin embargo el apóstol Pablo, esa valentía que él tenía, esa entrega, ni siquiera el miedo de las piedras lo atemorizaba, hermanos. Él volvió a esas ciudades donde lo habían apedreado. Él regresó. ¿Por qué? Su único afán era de animar a los nuevos hermanos, de animar, de consolidarles, si se quiere decir, animarles y dejar personas encargadas de esos grupos pequeños para que sigan predicando el mismo mensaje que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces, confirmando los ánimos de sus discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, el apóstol Pablo no les decía, cuando ustedes vengan a Cristo, todo va a ser color de rosa, porque no es así, hermanos. La vida cristiana está lleno de triunfos, está lleno de alegrías, pero también, amados hermanos, está lleno de pruebas y de sinsabores. Nosotros no significa que cuando uno ya se convierte al cristianismo todo va a ser risas y felicidad, no. Vamos a tener pruebas, tribulaciones, vamos a ser despreciados de repente hasta de nuestra propia familia. Porque eso significa ser cristianos, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa dificultades, adversidades, problemas. Y el apóstol Pablo aquí les dice a estos nuevos cristianos, les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermano, no te sorprendas si después que entregas tu vida a Cristo, empiezan a venir dificultades, de repente empiezas, a perder hasta tu trabajo, a perder amigos, a perder familia. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta, pues. Como tú ya no perteneces al equipo del diablo, ahora has pasado al equipo de Jesucristo. Satanás no quiere soltar, amados hermanos, como se dice, a las almas fácilmente. Él quiere tenerles y llevarles hasta el infierno. Ese es el objetivo de Satanás, es una disputa. Pero como dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque dice la palabra de Dios, al cielo entran solamente los valientes. Hay que ser valiente, se necesita valentía, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Él prometió estar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades. Acuérdate que no estamos solos. Alguien está con nosotros, alguien poderoso, alguien fuerte, alguien que tiene todos los recursos. Así que, mis amados hermanos, la vida cristiana, nadie dijo que sería fácil. En la vida cristiana vamos a tener muchas dificultades, muchas, la gente hasta nos van a despreciar, nuestros amigos, anticuada te van a decir, fanática te van a decir, ya no bailas con nosotros, ya no tomas con nosotros. No, ya no. Ahora yo soy hijo de Dios, me he convertido a Jesucristo y tengo que vivir como Dios me ordena, en forma ordenada. Y ahí pues vamos a tener dificultades. Aún nuestra propia familia, hermanos, ya no nos van a tomar en cuenta. Ya no te van a invitar a sus cumpleaños, ya no. Porque dicen, ay, qué aguado, qué antipático, ya no toma, ya no baila, ya no. Pero así, a pesar de todo, dicen, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor en todo tiempo, hermanos. Entonces dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia,
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia donde el apóstol Pablo levantó un grupo de personas nuevas, en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe, en todas esas ciudades, él ya levantó un grupo, hermanos. Y ese grupo iba creciendo y se va a convertir en una sinagoga, en una iglesia. Así empezó, hermanos, el cristianismo, miren, así empezó. Hombres y mujeres que habían creído, el apóstol Pablo los constituía, les ungía, que dice, orando, ayunando. Les decía, tú te vas a encargar de este grupo. Al otro, tú te vas a encargar de este grupo. Y les animaba y les exhortaba. Sean fieles, permanezcan. Y el apóstol Pablo ya no iba a estar ahí. Seguía su viaje misionero a predicar el evangelio donde nadie se había predicado todavía. Y Timoteo también se quedó en Listra. Él muy triste porque el apóstol Pablo y Bernabé tenían que continuar con su viaje. Dijeron, vamos a regresar. Pero ¿cuándo regresarían? Y Timoteo, yo me imagino que tal vez ellos también se hicieron cargo del grupo de hermanos nuevos en Listra. En ese tiempo, amados hermanos, en la pequeña ciudad de Listra, el negocio de la hotelería tuvo muchas ganancias. Porque, como les decía, Listra, una pequeña ciudad, una provincia alejada, en esta oportunidad sí tuvo visitantes. ¿Quiénes fueron estos primeros visitantes? Los primeros visitantes fueron Pablo y Bernabé. Vinieron a Listra a predicar el evangelio. Y por lo tanto, pues, ganaron muchos adeptos y inauguraron una obra en Listra. Entonces, los segundos visitantes, ¿quiénes fueron? Los segundos visitantes fueron unos judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio y alborotaron a la gente, y motivo por el cual los de Listra casi lo matan al apóstol Pablo a pedradas. Un día casi lo adoran y al otro día casi lo matan. Esas mismas personas. ¿Y quiénes fueron los que alborotaron a la ciudad de Listra, amados hermanos? Fueron unos judíos que vinieron y exacerbaron los ánimos de la gente de Listra, de los gentiles, de los judíos, que habían creído ya en el mensaje de Pablo, pero sin embargo cuando vinieron estos judíos, amados hermanos, alborotaron a la ciudad y los habitantes de Listra saben cómo lo apedrearon al apóstol Pablo. Y no solamente fueron estos dos visitantes, los que vinieron a Listra, vinieron ahora un tercer grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, escucharon de la presencia del apóstol Pablo y de Bernabé, pero estos judíos, amados hermanos, vinieron a confundir a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes de Listra que había dejado el apóstol Pablo. Ellos estaban tan animados en su fe, los de Listra. Crecía la obra, hermanos. Timoteo veía con asombro cómo empezaron 4 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, 15 hermanos, y el número aumentaba y aumentaba. Y mayormente eran los que creían, no eran tanto los judíos, sino los que se añadían eran gentiles, hermanos. Y entonces Timoteo se quedaba admirado, a pesar de que no estaba Pablo ni Bernabé, la iglesia, el grupito que había dejado el apóstol Pablo, iba en aumento. Y se emocionaba tanto Timoteo. Y en eso, cuando está la obra creciendo, así es el diablo, pues, hermanos, así es. Cuando el diablo ve que nosotros estamos echándole ganas, estamos creciendo en nuestra fe, estamos orando, leyendo la Biblia, estamos, creciendo en nuestra fe, se vete el enemigo. ¿Y saben quién viene en esta oportunidad? Unos terceros personas a visitar a los hermanos de Listra. Pero estas personas que venían, hermanos, eran aparentemente unos judíos convertidos al cristianismo, pero que traían un mensaje devastador, que iba a poner en peligro la fe de estos nuevos cristianos. Mira más o menos con qué argumento venían estos judíos. Le decían, para que ustedes sean cristianos, decían estos nuevos visitantes, ¿no?, en la ciudad de Listra, a los hermanos que habían creído, le decían, para que ustedes sean cristianos, para que tengan la salvación, ustedes tienen
no solamente que creer en Jesucristo, sino circuncidarse como enseña la ley de Moisés. Y entonces pues, y los nuevos cristianos de Listra le decían, pero Pablo dijo que eso era solamente para los judíos, para los gentiles no necesitamos eso. Y estos visitantes decían, ¿cómo pueden decir que son cristianos y rechazar la circuncisión y de rechazar guardar el sábado y una serie de normas, recordar la Pascua? Y los de Listra les contestaban, pero ¿son necesarias todas esas cosas? Y los visitantes decían, por supuesto, es mejor que tengamos un estudio bíblico sobre la ley de Moisés. Hermanos, estos nuevos hermanos se quedaron tan confundidos porque el apóstol Pablo les había enseñado que para ser salvos solamente necesitaban arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Nada más. Ese era el mensaje del apóstol Pablo y ese es el mensaje que nosotros predicamos también. Que para ser salvos se necesita creer en Jesucristo y el arrepentimiento. En cambio, estos visitantes judíos les dijeron, no, el apóstol Pablo no les ha dicho la verdad. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse según la ley de Moisés, tienen que guardar el sábado, tienen que celebrar la Pascua y un montón de reglas. Y los nuevos hermanos de Listra se quedaron bien confundidos, hermanos. Ellos no podían cumplir esas normas. Todos estaban confundidos. Algunos hicieron el esfuerzo, hermanos queridos, de guardar el sábado. Y algunas reglas que les imponían estos nuevos judíos visitantes a Listra. Decían, ¿cómo haremos ahora? Tenemos que circuncidarnos, como dice la ley de Moisés. Tenemos que guardar el sábado. Y tenemos que guardar todas estas normas que nos están diciendo. Y Timoteo, todos estaban tan confundidos, hermanos. Y nuevamente vienen estos judíos. Vienen y nuevamente les hacen otra conversación a nuestros nuevos hermanos de Listra. Y les dicen, ¿quién les enseñó esa extraña idea que para ser salvos solamente se necesita creer en Jesús? ¿Quién les enseñó eso? Le dicen estos judíos. ¿Quién les enseñó eso? Y los de Listra le contestan, el que nos enseñó fue Pablo. Él nos enseñó que para ser salvos solamente necesitamos creer en Jesucristo. Porque eso es lo que Pablo les enseñó. A lo que los visitantes les contestan, ¿cuál Pablo? ¿Quién Pablo? Pablo de Tarso, le contestan los hermanos de Listra. ¿Pablo de Tarso? Sí, le dicen los hermanos de Listra, él es un misionero de la iglesia de Antioquía de Siria. Y los visitantes, Antioquía de Siria, pero la iglesia principal está en Jerusalén. Allí están los verdaderos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan. A ellos les comisionó directamente Jesucristo, les dice. Pero y le contesta a los hermanos de Listra, ¿pero acaso Pablo también no enseña lo mismo que esos apóstoles? ¿Acaso Pablo no tiene el mismo mensaje? Y los visitantes les dicen, sí, pero Pablo está confundido. Él no les ha dicho toda la verdad. Y entonces los hermanos le contestan, pensamos que Pablo enseña lo mismo que esos apóstoles. Y los visitantes, ¿ustedes nunca han estado en Jerusalén? No, le dicen los hermanos de Listra. Los visitantes, nosotros sí. Y los apóstoles de Jerusalén, todos guardan la ley de Moisés. ¿Y eso era verdad? No, hermanos. No. Los apóstoles ya no guardaban la ley de Moisés. Ellos sabían que la salvación era solamente por creer en Jesucristo. Pero mira, estos hermanos, estos judíos, vienen a confundir a los nuevos creyentes de Listra. Y les sigue diciendo, pero Pablo dijo, ¿es Pablo un apóstol? Les pregunta, ¿es Pablo un apóstol? Parecía serlo, dicen los hermanos de Listra. Algunos creyeron a estos nuevos maestros, pero Timoteo no. Amados hermanos, esta gente vinieron a confundir
a los nuevos hermanos de Listra. Es por eso, hermanos queridos, nosotros cuando estamos empezando en nuestra fe, no es bueno escuchar a otras personas. De repente tenemos en nuestro mundo tantas sectas, hermanos, los adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas, iglesia misionera, movimiento misionero mundial, un montón, cada quien con su propia creencia, hermanos. Pero la palabra de Dios dice, tú sé fiel en donde has aprendido. Nunca prestes oído a otras doctrinas que te traen diferente enseñanza. Eso no es bueno, hermanos. Tú asiste a tu iglesia donde Dios te ha puesto. No prestes oído a otros maestros que vienen con diferentes ideas. Así como los hermanos nuevos de Listra prestaron oído a estos judíos que vinieron a confundirles. Les dijeron, no, el apóstol Pablo, no, él no enseña la verdad. Para ser salvos hay que guardar la ley de Moisés. Para ser salvos hay que guardar el sábado, hay que celebrar la Pascua y un montón de reglas que estos nuevos hermanos de Listra no podían cumplirlo. Se esforzaron algunos, intentaron guardar el sábado. Dijeron, bueno, nos circuncidaremos. Esa costumbre que era del Antiguo Testamento, hermanos. Y por prestar oído a estos nuevos maestros, todos quedaron confundidos, hermanos. Por eso no es bueno, les digo a ustedes, mis amados hermanos, no es bueno que ustedes presten oído a otra secta. Ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni de la Madre María. No, hermanos, no. Ustedes fieles ahí en su iglesia, leyendo su Biblia, escuchando los mensajes, las enseñanzas, asistiendo los días martes a la iglesia, ahora que se abrirá ya los jueves, para que escuchen y aprendan la sana doctrina. Y no se dejen confundir con otras enseñanzas que algunos maestros vienen a enseñarles, como sucedió aquí, amados hermanos, a los nuevos hermanos de Listra. Y seguían confundiéndoles, mira. Le dicen estos visitantes, les dice a la iglesia de Listra, ¿qué les atrajo a ustedes al cristianismo? ¿Qué les atrajo? Los hermanos de Listra dicen, bueno, pues en estos últimos tiempos hay mucha inmoralidad, prostitución, crímenes, robos, igualito lo que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo también había todo eso. Eso nos atrajo, le dice, porque en los judíos no se ve esas cosas. En los judíos se ve que son gente con principios, con una moral muy alta. Ahí no se ve prostitución, no se ve robos, no se ve engaños, no se ve, mira qué lindo testimonio tenían los cristianos judíos, hermanos. Y a lo que los visitantes le dicen, no hay inmoralidad en los judíos porque ellos guardan la ley. Otra vez con lo mismo, porque ellos guardan la ley. Pablo habla mucho de la libertad. Sí, dicen los hermanos de Listra, Pablo mucho usa la palabra libertad. Pero ¿cómo es posible que Pablo nos esté enseñando, que Pablo no enseña la verdad? Le pregunta a los hermanos de Listra, a estos visitantes. A lo que los visitantes le dicen, no. Pablo no es un apóstol. Hermanos, les dejaron esa duda, esa tremenda duda a los hermanos de Listra. Los confundieron, poniendo en duda el apostolado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ni enterado de todo esto, hermanos. Acuérdense que en ese tiempo no había como ahora los teléfonos, las redes. No, ellos mayormente, hermanos, ellos se comunicaban por cartas. Ellos escribían las cartas y no se comunicaban. Y por lo tanto el apóstol Pablo no estaba ni enterado de la llegada de estos nuevos visitantes que estaban en Listra, confundiendo y amenazando a las nuevas iglesias que él había establecido. Entonces, ¿qué hará el apóstol Pablo? Cuando se entera, ¿qué hará? Amados hermanos, en nuestro siguiente mensaje vamos a ver qué cartas tomará el apóstol Pablo
cuando escuche lo confundidos que están los nuevos hermanos de Listra. El trabajo que el apóstol Pablo había hecho, hermanos, estaba siendo amenazado por la confusión de nuevos maestros que habían venido a Listra. Mucho cuidado, amados hermanos, mucho cuidado de estar prestando oído a otros maestros. No es bueno. Mientras tu fe no se haya madurado, si se quiere decir, mientras tu fe no esté estable, es preferible que ni siquiera prestes atención ni a los testigos de Jehová, ni a los adventistas, ni a los mormones. Amados hermanos, que hay un montón de sectas. Pero Jesucristo bien claro dijo, amados hermanos, en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas fueron las palabras de Jesucristo. El mensaje que el apóstol Pablo daba a estos nuevos hermanos gentiles y judíos que creían era bien claro. La salvación solamente es a través de Jesucristo. Y ese sigue siendo el mensaje que hoy en día nosotros predicamos, hermanos. El que murió por nosotros, ¿quién fue? Jesucristo. Por lo tanto, la salvación solamente lo recibimos cuando creemos en Jesucristo. No hay otro camino. Bien clarito lo dijo nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el otro punto del apóstol Pablo era el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué significa, hermanos? Arrepentimiento significa cambiar de mente. Si antes yo era un borracho, ahora ya no lo seré. Si antes yo era un mentiroso, ahora yo hablaré la verdad. Si antes era un pendenciero, ahora seré pacífico. Si antes yo no amaba a mi esposo, a mis hijos, si antes yo no respetaba a mi esposo, a mis superiores, a mis jefes, si antes yo era un atrevido, una atrevida, si yo me he arrepentido, cambiaré mi forma de ser, que la gente se dará cuenta. Los que antes te conocían se darán cuenta, dirán: ¿qué te pasó? Eres diferente, ya no hablas las vulgaridades que antes hablabas. Pero si en tu vida, amado hermano, no ha habido un cambio, no ha habido un arrepentimiento, entonces es mentira que tú has nacido de nuevo. El Señor le dijo así a Timoteo: Timoteo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. Amados hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. El mensaje del apóstol Pablo era así: la salvación solamente por la fe en Jesucristo, no por la circuncisión, no por guardar el sábado, no por guardar un montón de normas que la ley de Moisés lo estableció. Pero nadie, hermanos queridos, nadie pudo cumplir ese decálogo que Dios le dio a Moisés. Nadie lo cumplió. Eran los 10 mandamientos, amados hermanos, que ya lo hemos estudiado. No hubo una sola persona en la tierra que pueda cumplir estos 10 mandamientos. Por eso el mensaje del apóstol Pablo era la salvación solamente por la fe en Jesucristo. Nada de lo que podamos hacer nosotros, amados hermanos, nos hace salvos. Solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. El que creyere, dice la palabra de Dios, será salvo. Y no es por obras, es por fe. Porque si fuera por obras, amados hermanos, ya no era necesario la muerte tan sacrificada de nuestro Señor. Él murió porque nadie pudo cumplir la ley. Y el Señor Jesús dijo: la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se resume. Pero nadie es puro, hermanos. El único que cumplió la ley se llama nuestro Señor Jesucristo. Él lo cumplió por nosotros. Él lo cumplió por nosotros. Por eso nosotros, amados hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Dios ya no nos va a ver a nosotros. Dios en nosotros lo va a ver a su Hijo, que murió en esa cruz y compró nuestra salvación. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y estos nuevos maestros que vinieron a Listra, vinieron a confundir a los nuevos creyentes. Ellos nunca debieron prestar oído. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando se entera de lo que está sucediendo con las iglesias jóvenes que él ha establecido, vamos a ver cómo va a reaccionar el apóstol Pablo. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué medidas va a tomar, mis hermanos? Va a ser muy emocionante en la próxima clase. Vamos a ver, el apóstol Pablo se va a enterar de que hay visitantes judíos que están perturbando la nueva fe de los hermanos de Listra, de Antioquía, de Iconio y de Derbe. ¿Qué hará el apóstol Pablo? Él, hermanos, amaba las nuevas iglesias con su vida. Para él no le fue fácil, hermanos, casi lo matan a piedras. Por lo tanto, él le ha costado establecer estas nuevas iglesias. ¿Cómo lo va a defender? ¿Qué cartas va a tomar el apóstol Pablo? En la siguiente mensaje lo veremos. ¿Qué medidas tomará el apóstol Pablo para defender su apostolado? Porque estos falsos maestros vinieron a decir a los hermanos de Listra, el apóstol Pablo no es un apóstol. Él no es un apóstol. En Jerusalén están los verdaderos apóstoles. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Andrés. Ellos sí son los verdaderos apóstoles porque ellos anduvieron con Jesucristo. Es verdad, ellos anduvieron con Jesucristo. El apóstol Pablo no. Pero acuérdese que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo cuando él se iba a Damasco. Y él tuvo una experiencia, amados hermanos, que el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. Y por lo tanto el apóstol Pablo hizo lo que ni los verdaderos discípulos que estuvieron con Jesucristo. Hermanos queridos, el apóstol Pablo dedicó su vida, dedicó todo su ser, se entregó totalmente para servir a nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, yo llegué al último como un abortivo. Yo no anduve con Jesucristo, pero él tuvo un encuentro con Jesucristo, una experiencia que cambió su vida totalmente. Y él fue, hermanos queridos, quien escribe casi todo el Nuevo Testamento. Así que en el siguiente mensaje, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo defenderá su apostolado, cómo demostrará a estos nuevos hermanos que han creído en Jesucristo que lo que él dice no lo dice de sus propios labios ni de su propio conocimiento. Él lo dice por lo que Dios le ha encomendado directamente. Ningún apóstol lo ha mandado a él, ni la iglesia que estaba en Jerusalén. A él lo comisionó y le mandó el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo escribirá una carta a estos hermanos defendiendo su apostolado. Y seguramente, hermanos queridos, Timoteo, él es fiel. Él dijo no. Lo que estos hermanos, lo que esta gente, estos visitantes han venido a confundirnos, no, dijo Timoteo. Yo creo en lo que mi padre espiritual me ha enseñado. Y por lo tanto, hermanos, él defendió al apóstol Pablo. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo hace su defensa el apóstol Pablo. Será muy emocionante, hermanos. Sigan leyendo el Nuevo Testamento, Hechos. Sigan leyendo todo el libro de Gálatas, Filipenses. Ahí habla toda la vida de este gran hombre de Dios. Amados hermanos, y nos estaremos encontrando
nuevamente el próximo jueves para seguir con esta emocionante historia y la vida de este gran hombre de Dios, el gran apóstol Pablo. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos veremos el próximo jueves.